Reseña histórica de la Guerra Civil en Guatemala. La Guerra Civil de Guatemala, también llamado conflicto armado interno en Guatemala, tras los acuerdos de paz de 1996, fue un largo conflicto bélico librado en ese país centroamericano entre 1960 y 1996, dentro del marco de la Guerra Fría entre el bloque capitalista de los Estados Unidos y el bloque comunista de la Unión Soviética, que causó un gran impacto en este país centroamericano en términos económicos y políticos y que agudizó la polarización de la sociedad guatemalteca. El conflicto se inició a principios de la década de los 60, cuando el 13 de noviembre de 1960 se realizó un fallido golpe de Estado con el fin de derrocar a Miguel Ydígoras Fuentes. Este, sin embargo, fue solo el último de una serie de sucesos que provocaron la polarización de la sociedad guatemalteca, desde la independencia en 1821 hasta la caída del régimen del coronel Jacobo Arbenz Guzmán en 1954. En 1962 se crea el primer grupo guerrillero del país, el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre MR13, el cual se organizó y estuvo activo en el oriente del país hasta su disolución en 1971. Causas que originaron el conflicto armado interno. Al referirse a las causas históricas de las trágicas épocas que atravesó Guatemala, se hace necesario tanto para conocer mejor la historia como para abordar situaciones que influyeron en la conducta humana durante el conflicto. Dichas causas se decantaron en tiempo y espacio por la vía de la violencia. Las manifestaciones violentas se volcaron en los órdenes estructurales, políticos y sociales. Se señalan como las causas más comunes del conflicto armado en Guatemala a la desigualdad social y económica, a la exclusión política y cultural y al no reconocimiento de los derechos de amplios sectores sociales, sobre todo de los pueblos indígenas. Actores involucrados. Aunque en el enfrentamiento armado interno aparecen como actores más visibles el ejército y la insurgencia, además de estos existieron otras entidades que participaron directamente. En el caso del Estado, su implicación fue casi total, unificando sus diversas instituciones y mecanismos coactivos. Asimismo, se comprueba la responsabilidad y participación bajo diferentes formas de los grupos de poder económico, los partidos políticos, los universitarios y las iglesias, así como otros sectores de la sociedad civil. Se suele distinguir como actores primarios al ejército y la guerrilla, ya que el primero partía de sus propias directrices y así como podía permitir que un gobernante asumiera el poder, también podían derrocarlo. Mujeres víctimas. Aspectos destacados en el conflicto armado interno: dejó un saldo de más de 200.000 víctimas y más de 45.000 desaparecidos, entre ellos alrededor de 5.000 niños. El conflicto en Guatemala se llevó a cabo entre 1960 y 1996. Los acuerdos de paz suscritos entre las partes, gobierno y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, con el auspicio de la ONU, contemplaron la necesidad de esclarecer las violaciones a los derechos humanos vinculados con el conflicto. Derechos humanos violados. La Comisión de Esclarecimiento Histórico indica que recibió un total de 7.338 testimonios de declarantes que denunciaron la concurrencia de 7.517 casos registrados de violaciones de derechos humanos y hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento armado en Guatemala, de cuyos testimonios se determinaron 42.275 víctimas y que estas fueron objeto de 61.648 violaciones a sus derechos humanos y hechos de violencia, lo que corresponde a un promedio aproximado de 1.5 de violaciones por víctima. Según el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el 38% de las violaciones a derechos humanos fueron ejecuciones arbitrarias,
el 22% fueron privación de libertad, el 19% fueron torturas, el 10% fueron desapariciones forzadas y las violaciones sexuales tienen un 2%. Se hace la aclaración de que el porcentaje real de las violaciones sexuales es mucho mayor, pero muy pocas víctimas estuvieron dispuestos a denunciar su caso. ¿Qué son los acuerdos de paz? Son cada uno de los temas en los que el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, negociaron para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron el enfrentamiento armado de más de 36 años. Su negociación se llevó a cabo en países como México, España, Noruega y Suecia durante 14 años para dar las condiciones de imparcialidad a las partes y tuvo duración de 14 años. La negociación culminó con la firma del acuerdo de paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala. Causas que originaron el conflicto armado interno. Causas históricas, lo que es la realidad del socio, política y económica de Guatemala, la intolerancia. Antecedentes inmediatos, la coyuntura internacional, la lucha ideológica. ¿Cuáles son los acuerdos de paz? Número 1, acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. Querétaro, México, 25 de julio de 1991. Número 2, acuerdo global sobre derechos humanos, el 29 de marzo de 1994. Número 3, acuerdo para el reasentamiento de la población desarraigadas por el enfrentamiento armado, Noruega, 17 de junio de 1994. Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y a los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca, Noruega, 23 de junio de 1994. Número 5. Acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas, México, 31 de marzo de 1995. Número 6. Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situaciones agrarias, México, 6 de mayo de 1996. 7. Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, México, 19 de septiembre de 1996. Número 8. Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, Noruega, 4 de diciembre de 1996. Número 9. Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral, Suecia, 7 de diciembre de 1996. Número 10. Acuerdo sobre bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad, España, 12 de diciembre de 1996. Número 11. Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz, Guatemala, 29 de diciembre de 1996. Número 12. Acuerdos de paz firme y duradera, Guatemala, 29 de diciembre de 1996. Los ejes estratégicos de los acuerdos de paz. Para ejecutar el cronograma del cumplimiento, las partes ordenaron al conjunto de los compromisos contenidos en los acuerdos en 4 ejes temáticos. Inciso A, eje de reasentamiento, incorporación de la URNG y reconciliación nacional. Inciso B, eje de desarrollo productivo y sostenible. Inciso C, eje de modernización del Estado democrático. Inciso D, eje del fortalecimiento de las capacidades de participación y concertación de las distintas expresiones de la sociedad civil. En cada eje se agrupan los programas, subprogramas y proyectos correspondientes. Cronología de los acuerdos de paz. 7 de agosto de 1987, octubre 1987, agosto 1988, 30 de marzo 1990, mayo 1990, 1 de junio de 1990,
1 de septiembre de 1990, 26 de septiembre de 1990, 26 de abril de 1991, 25 de julio de 1991, mayo 1993, octubre 1993, 10 de enero 1994, 29 de marzo 1994, 17 de junio de 1994, 23 de junio 1994, 31 de marzo 1995, 12 de febrero 1996, 6 de mayo 1996, 19 de septiembre 1996, diciembre 1996, 29 de diciembre 1996. Los anteriores son los pasos que se dieron para lograr que ambas partes enfrentadas en el conflicto armado interno negociaran para lograr la firma de los acuerdos de paz en Guatemala. Conclusiones. Podemos decir que la existencia de acuerdos gubernativos no garantizan políticas públicas a largo plazo a favor de los desplazados o afectados por la guerra interna, debido a que dependerá del interés del organismo ejecutivo el cumplir o no con dichos acuerdos. Una recomendación: el programa de resarcimiento no puede ser utilizado por el gobierno de turno como un medio de atracción publicitaria, por lo que deben preocuparse abarcar todo el territorio nacional a favor de las víctimas y áreas afectadas, quienes no han recibido ninguna ayuda de parte del Estado en donde estuvieron participando en la guerra interna que se dio en nuestro país de Guatemala.